el gran fraude religioso. ¿Sí? El gran engaño. El gran engaño, fraude es un engaño. El gran fraude religioso. Vamos a mencionar algunas cosas, no las repasaríamos todas, pero sí algunas cosas. ¿En cuántas cosas se engañó la religión? Y engañó al resto. Porque un engañado engaña a los otros. ¿Sí o no? A una persona le engañan y él engaña a otros. A una persona le metieron varios billetes de 50 como si fueran legítimos y él va a la tienda y compra, y si el de la tienda no sabe, también lo. Un engañado engaña a otros. Y eso es lo que pasó con la tradición religiosa. A ellos los engañaron y ellos difundieron ese engaño y lo esparcieron por el mundo. Vamos a ver parte de ese gran fraude. Ejemplo, partimos de Gálatas capítulo 4. Cuando una persona lo llevan de tour y lo llevan a lo que ellos conocen como la Tierra Santa o lugares bíblicos, lo llevan a Jerusalén y a Israel, a algunos lugares, y lo llevan al monte Sinaí, un monte Sinaí que está en Egipto. Un monte Sinaí que está entre las fronteras de Israel y Jordania, hacia allá, en el desierto del Negev. Ahí los llevan y le dice: aquí este fue el Sinaí. Y la gente cree eso, que ese fue el monte Sinaí donde Dios habló con Moisés. Un monte en Egipto. Cuando una persona llega a Israel y llega a Jerusalén y lo llevan a un lugar, le dice: mire, aquí fue el Santo Calvario. Y ahí está una catedral construida por el emperador Constantino de los años 326 al año 336, y dice que ahí está el Santo Sepulcro. Y ahí está el Monte de la Calavera, todo está ahí dentro de la ciudad de Jerusalén. También es un fraude, eso no es verdad. Comencemos por ver dónde realmente está el monte Sinaí del que habla la Biblia, donde estuvo Moisés y donde Dios habló con Moisés. ¿Está en Egipto o en Arabia? Arabia es otro país. Cuando Moisés y Aarón llegaron, y el pueblo de Israel llegaron al monte Sinaí, ellos habían pasado ya el Mar Rojo, y el Mar Rojo separa Arabia de Egipto. Egipto queda al otro lado del Mar Rojo y Arabia queda a este lado, la península arábica queda al otro lado. Veamos el mapa brevemente ya hablo del texto bíblico, que Pablo habla del monte Sinaí que está en Arabia, ahí lo tienen ustedes, monte Sinaí que está en Arabia, no en Egipto, ahí dice el texto bíblico claramente. Y luego ahí está la ubicación. Mire dónde está Egipto, aquí sobre el lado izquierdo, este canal que usted ve aquí es el denominado canal del Suez. Este del lado izquierdo es el canal del Suez. Lo que está en el centro es el denominado Mar Rojo. Y aquel del lado derecho es un brazo o un canal del Mar Rojo, que es donde Israel pasó. No sé si alcanzan a ver. ¿Ven la flechita roja? Israel salió de Gosén arriba, que es donde vivía Israel, la parte fértil de Egipto. Era la única parte fértil de Egipto, Gosén, donde vivió Israel en Egipto, que es el gran delta, donde se hacía el gran delta del río Nilo, es decir, la tierra que en invierno se anegaba y empozaba todo eso, y cuando las lluvias bajaban, ese lugar levantaba cosechas y pastos fértiles, que es donde Israel vivió. De ahí que Israel sale de Gosén, arriba, comienza a descender, correcto, atraviesan este desierto,
ven el puntico rojo donde está Etán. Ahí en Etán hay una flechita hacia abajo y luego una flechita blanca que cruza, por donde ellos cruzaron y llegaron a la tierra de Madián. Madián es el lugar donde ya Moisés había estado apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando huyó de Egipto. ¿Recuerdan? Llegó a Madián y en Madián está el monte Sinaí. ¿Lo ven? El monte Sinaí en Arabia y no en Egipto. Mire qué tan lejos está Egipto. Egipto está a este lado y mire Madián donde está y el verdadero monte Sinaí donde queda. ¿Lo ven? Y no el falso monte Sinaí que está en Egipto. ¿Qué pasó con este fraude? ¿Cómo se dio este fraude? En el año 326, la emperatriz Helen, más conocido en el lenguaje de ustedes, Helena, madre de Constantino el emperador, ella era una mujer muy religiosa y supersticiosa, que antes tenía toda la superstición de todos los dioses griegos y romanos. Y hizo una expedición, cuando supuestamente ella y su hijo se volvieron cristianos, hizo una expedición a la Tierra Santa y se fue allí. No llevó a ningún experto con ella, ni experto en historia, no llevó a ningún historiador, ni menos a un arqueólogo, ni siquiera a algún experto en geografía bíblica para que la orientara, sino que se fue preguntando. Y llegó a Jerusalén. Ahí ya no habían judíos porque los habían expulsado a todos. Entonces ahí no sabía realmente, los que habían llegado a vivir ahí pues eran extraños. Y esos extraños que llegaron ahí, pues llegó doña Helena por ahí y les dijo: a ver, muéstreme en dónde fue que el Calvario, donde Cristo murió. Y ahí le mostraron un pedazo de roca dentro de Jerusalén. Y aquí fue el Calvario. Resulta que en esa roca, Adriano, emperador romano, en el año 130 al año 136, Adriano, emperador de Roma, había construido, cuando expulsó a los últimos judíos de allí, había construido en ese lugar un templo al dios Zeus, que era el dios griego, Zeus. Y entonces estos le dijeron que ahí en donde estaba ese templo del dios Zeus, ahí es donde donde quedaba originalmente el Calvario. Le dijeron a esta gente que no sabía. Entonces ella le ordenó a su hijo Constantino que demoliera ese templo de Zeus y levantara ahí el templo del Santo Sepulcro, que es la capilla que hasta ahora está ahí. Esa capilla queda dentro de la Jerusalén, dentro de los muros de Jerusalén. Recuerden que Jesús no murió dentro de los muros, sino fuera de los muros. Veamos Hebreos capítulo 13. Al leer de Hebreos capítulo 13, vamos a ubicarnos del verso 6 en adelante, por abreviar ahí. Vamos a ver, mientras nos regresamos ahí en el sistema. Cristo padeció fuera de la puerta, no dentro de las puertas de Jerusalén, sino fuera. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Luego, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué hay que hacer? Hay que imitar su fe. Jesucristo es, ¿qué es lo que es? El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Y sigue: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Seguimos: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, del cual tenemos un problema, es que el proyector nos está dando
estas partes de aquí partidas las letras. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados. ¿Dónde eran quemados? Fuera del campamento. Ningún sacrificio se hacía dentro de los muros de Jerusalén. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció dentro de las puertas de Jerusalén o fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Dónde murió Cristo entonces? ¿Dentro o fuera de Jerusalén? Murió fuera. Entonces ahí la engañaron a la pobre Helen y le hicieron creer que era ahí dentro, y por lo tanto ahí construyeron la capilla del Santo Sepulcro, lo cual era un fraude, fue una mentira, la engañaron y ella creyó eso. Luego les dijo: venga, llévenla y me muestran dónde fue el Sinaí. Pues la llevaron a la parte más cerquita que queda de ahí, a un Sinaí de Egipto. Ahí la llevaron y le montaron una montaña. Esa montaña ahí fue donde Dios habló con Moisés. Ese es el Sinaí. Entonces le puso el Sinaí. ¿Ven? Qué fraude. Ya habíamos visto, recuerda que ya vimos cómo los engañaron haciéndole creer que Jesús había nacido un 24 en la noche, lo cual es mentira, y que había muerto, y que Cristo había muerto en la primera luna llena de primavera. Recuerden, todas las Semanas Santas siempre se dan en luna llena, porque los que creían eso son los que creían en el zodiaco. Los que inventaron eso de que Cristo murió en ese tiempo son los que creen en el zodiaco, y por eso lo celebran siempre. La Semana Santa es la semana de luna llena, que en Europa es la primera luna llena de primavera. Y ya vimos que Cristo no nació en ninguna luna llena de primavera, ni nació en luna llena, ni murió en luna llena, sino que ya ustedes recuerdan el tiempo a la luz de la Biblia, cuándo fue que Cristo nació y cuándo fue que Él murió. Y nada tiene que ver con diciembre, para nada, en absoluto. Vimos que corresponde al 15 de septiembre, tanto su nacimiento como también su muerte. Entonces, en todo eso también los engañaron. ¿Dónde más los engañaron? A ver, ¿y dónde fue que Cristo nació? Y le llevaron y le dijeron: aquí, en este lugar, aquí nació Jesús. Entonces, ahí mismo, Constantino, el hijo, construyame aquí el templo de la Natividad, que así se llama allí. Y construyeron el templo de la Natividad en Belén, que porque ahí había nacido. ¿Quién les dijo que ese lugar era? No, unos vivos que le cobraban una platica y ella les pagaba y la engañaron. Le hicieron un fraude total a la pobre Helen y la pusieron ahí. Note el engaño. Dicen que los sabios que vinieron de Oriente, según la tradición, ¿a dónde llegaron ellos a visitar al recién nacido? En el pesebre, ¿cierto? Dice que lo llegaron y le ofrecieron oro, mirra, incienso en el pesebre. Y por eso celebran el Día de los Reyes y los Reyes Magos, cuando por fin los Reyes Magos supuestamente llegan al pesebre. Que de paso la Biblia no dice que eran 3, simplemente dice unos sabios, pero no dice que eran 3 en ninguna parte, ni que se llamaban como la tradición los llamó. Y que los magos llegaron hasta el pesebre. Veamos con San Lucas capítulo 2, con Mateo capítulo 2, Mateo 2:11, a ver, ¿dónde fue que los sabios visitaron a José, María y al niño? Si fue en la pesebrera o en otra parte. ¿Qué dice la Biblia? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Estaba en la pesebrera o ya en una casa? Otro engaño que les hicieron. Cuando nació en una pesebrera, pero cuando ya estos sabios vinieron, él ya no estaba en la pesebrera, porque es que Cristo no se quedó en la pesebrera.
Nació una noche en la pesebrera, pero él no se quedó en la pesebrera. De ahí ellos se movieron a una casa y cuando vinieron los sabios, ya lo encontraron fue en una casa. Y al entrar en la casa, no al entrar en la pesebrera, sino al entrar en la casa, otro fraude. Hola, qué cantidad de fraude le han hecho a la gente. Realmente con ese fraude pusieron a la pobre gente como los burros. Claro. Y los agarraron ahí de burrito fácil, porque como la gente no sabe la Biblia, como no conocen la Biblia, les quedó muy fácil engañarlos. Y los engañaron con todo eso por no leer la Biblia. Hay que estudiar la palabra del Señor. Alabanzas a Dios. Eso mismo pasó con el Calvario. El Calvario, ya dijimos que les mostraron un lugar dentro de los muros. Resulta que veamos un mapa del verdadero Calvario en Jerusalén, el cual yo conozco personalmente. He hecho cultos allí. No lo conozco solamente por la historia ni por la Biblia, sino porque yo mismo he estado ahí. Ese es el monte de la Calavera, está fuera de la ciudad de Jerusalén, está en las afueras de Jerusalén, está arriba, en esa parte alta donde ahora funciona una antena, están las ruinas de un templo que los romanos habían hecho también para la diosa Venus, allá las ruinas, lo que se ve arriba, y aquí abajo la roca forma una especie de calavera. Cuando uno está, le va formando dos ojos, uno aquí, en este lado izquierdo, otro allá, se forman como dos ojos y va formando como una calavera, conocido como monte Calvan, que en todos los casos quiere decir monte de la calavera, y se llamó así porque era un lugar que tenían los romanos de ejecución. Allí ejecutaban a muchas personas que los mataban crucificados, y muchos de ellos no les daban entierro, sino que los dejaban allá a que fueran las aves de carroña que los comieran, y abundaban las calaveras en ese lugar. Entonces se conocía como lugar de sacrificio o lugar de las calaveras, y por eso el monte Calvario, que es donde viene Calvario, que es calavera, Calvan, en fin, ese es el nombre original. Hacia este lado izquierdo hay un hermoso jardín, conocido como el jardín de José de Arimatea, que es el hombre que sepultó a Jesús. Era un lugar que estaba cerca. Veamos los textos. Veamos con San Mateo capítulo 27, verso 33. Mateo 27, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, eso es arameo, la palabra Gólgota no es hebrea, es aramea. Gólgota, que quiere decir lugar de las calaveras o lugar del sacrificio, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de beberlo, de haberlo probado, no quiso beberlo. Veamos con San Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Veamos con San Marcos capítulo 15, verso 22, 15, 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. En uno dice la calavera y en otro dice Gólgota. Igual es la misma cosa, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota, ¿qué quiere decir? Lugar de la calavera. Correcto. San Marcos capítulo 19, verso 16 en adelante. Bueno, se nos quedó el sistema, pero ahí van a encontrar que Jesús lo obligaron a llevar la cruz, y él, cargando su cruz, fue hacia el lugar llamado
la calavera y le crucificaron allí. Amén. En todos estos casos está hablando. Ya cuando uno sigue leyendo en Juan, aquí, habla ya de su muerte. Y cuando dice de la sepultura, más adelante en ese mismo capítulo habla de la sepultura, dice que fue entre dos hombres dirigieron la sepultura de Jesús. Pidieron el cuerpo a Pilato, la autorización de Pilato para quitar el cuerpo de la cruz, el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en una sábana. Sí, en Juan 19. Sí, estábamos en San Juan 19. Entonces los entregó a ellos, que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y le crucificaron allí, correcto. Entonces es el lugar donde Jesús fue crucificado, se llama así. Ya dije que cuando uno sigue leyendo este capítulo, habla de la muerte de Jesús, habla de la sepultura de Jesús. Juan es muy específico en esto, ya que él fue un testigo presencial de la sepultura de Jesús. Hacia la parte final del capítulo habla de la sepultura de Jesús, cómo quitaron el cuerpo de la cruz y lo sepultaron en un huerto cercano donde había un jardín que era de José de Arimatea, y había un sepulcro nuevo y lo sepultaron allí, termina diciendo este capítulo. Entonces no dice que Jesús murió fuera de las puertas y que luego su cadáver lo hayan traído, lo hayan introducido nuevo en la ciudad de Jerusalén para sepultarlo, porque los judíos no acostumbraban sepultar ningún muerto dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad, sino afuera también de la ciudad. Por lo tanto fue sepultado afuera. Entonces no hay cómo Jesús ni haya muerto dentro de la ciudad, ni sepultado dentro de la ciudad. Algunos dicen que Adriano, en el año 133, derribó los muros que habían y los corrió, y que por eso entonces el Calvario quedó dentro de los muros. No hay ninguna evidencia arqueológica que muestre eso, que pruebe eso, de que esos muros hayan sido movidos de ahí. Yo he estado ahí en esa ciudad varias veces y no hay muestras por ahí de que eso haya sido removido. Por lo menos en 2500 años esa ciudad no ha sido movida de su lugar, es decir, sus murallas originales están ahí. Entonces no es verdad, nada de eso es cierto. Todo eso también ha sido un fraude, correcto, un fraude que les han hecho a la gente. El fraude de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo en la madrugada es un fraude también. Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuente si de viernes a domingo en la madrugada, de viernes en la tarde a domingo en la madrugada hay 3 días y 3 noches. ¿Dónde los pone? No hay. Es un fraude también. Hola, ¿y cómo nos engañaron con todo eso? Por eso Jesucristo dijo: conoceréis la verdad. Alabanzas a Dios. Conoceréis la verdad. ¿Sabe qué no pudo hacer la religión? ¿Sabe qué no pudo hacer la tradición? Esconder la verdad para siempre. Ellos quisieron ocultar la verdad para siempre y que no fuera conocida ni por usted ni por mí. Por eso tiempo atrás era prohibido leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el día que la gente leyera la Biblia se daba cuenta que lo habían engañado. ¿Sí o no? Pero Jesucristo no dejó la verdad escondida. La verdad brotará de la tierra. Así la hubieran metido dentro del sepulcro, enterrado en la más profunda caverna de la tierra, la verdad brotará de la tierra, había dicho el salmista. Y la verdad brotó, y brotó para usted, y brotó para mí, y conocimos la verdad, y la verdad nos hizo. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. La peor esclavitud que el mundo puede padecer es la ignorancia. No hay nada que esclavice más que la ignorancia.
Y no hay nada más libertador, más liberador del alma, del espíritu humano, que la verdad. Alabanzas a Dios. Además que esa verdad es el mismo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Ahí tiene Juan 8:32 y Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, conoceréis la verdad en el verso 32. Y si el Hijo libertare, en el verso 36. Gracias al Señor Jesús. En ese mismo orden de ideas, nos engañaron en todo lo demás. Nos presentaron un Cristo muerto y nos hicieron creer que ese era. Claro. Un Cristo condenado a cadena perpetua. O a vivir colgado perpetuamente. O caído perpetuamente. Lo cual no es verdad. El verdadero Cristo de la Biblia no está colgado perpetuamente, ni está encadenado perpetuamente. Alguien dice: ay, como yo llevo a Cristo aquí colgado en esta cadena. Ahí lo tiene condenado a cadena perpetua, ahí colgado, o aquí amarrado en el pie para cuando cometa un crimen. El Cristo ese que lleva amarrado ahí en el tobillo lo ayude a escapar, o hago aquí para que el tiro sea certero cuando dispare. Entonces lo llevan aquí. Ese es un Cristo muerto, falso, que lo usan los brujos y todos los criminales usan ese. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo que yo conozco está vivo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Salmo 33 dice eso. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios no está colgado, ni está caído, ni está muerto, ni es de palo, ni es de yeso, ni de otro metal. Nuestro Dios es glorioso. ¿Qué cuerpo tiene Cristo? ¿Qué cuerpo tiene Cristo ahora? ¿De yeso? ¿De metal? ¿De oro? Filipenses 3:20. ¿Qué cuerpo tiene Cristo? Veamos que la Biblia diga qué cuerpo tiene. Alabanzas a Dios. ¿Qué dijo la Biblia? Mas nuestra ciudadanía está en los... ¿De donde también esperamos? Entonces, ¿dónde está Él? En los cielos. Donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿qué cuerpo tiene Cristo ahora? Cuerpo de gloria. Cuerpo de gloria. Primera de Juan, capítulo 3, veamos esto del verso 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ¿no se alegran por esto? ¿No es tremendo esto? Mire, una persona puede tener 50, como Copérnico, 60 doctorados colgando en una pared. Y eso ser demasiado poco comparado con alguien que tiene este título honroso. Amados, ahora somos ¿qué? A ver, ¿cuántos tenemos ese título de verdad? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. O sea, todavía vamos a ser más. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él.
¿Por qué seremos semejantes a Él? ¿Qué nos garantiza eso? Porque le veremos tal. Le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Glorioso como es Él. Sublime como es Él. Puro como es Él. Grande como es Él. Digno de gloria como es Él. Majestuoso como es Él. Alabanzas a Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo aquel que dice que tiene esta esperanza. ¿Cuántos esperamos verlo a Él tal como Él es? ¿Cuántos esperamos verlo a Él tal como Él es? ¿Cuántos esperamos como el patriarca Job con esa seguridad? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. 19:25 de Job. Que al fin se levantará sobre el polvo. Que después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo voy a ver a Dios. A ver cuánto lo vamos a ver. Yo voy a ver a Dios. Yo voy a ver a Dios. Yo voy a ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Alabanzas a Dios. ¿Cuánto nos engañaron? Nos hicieron creer que un hombre tiene poder para perdonar pecados. Eso nos dijeron. ¿Es verdad eso? ¿Sí es verdad que un hombre es el que perdona pecados? Nos enseñaron esa mentira y enseguida nos enseñaron el Padre Nuestro, que es una contradicción. Que nos teníamos que confesar con el cura y el cura nos daba el te salvo. Y enseguida nos enseñaron el Padre Nuestro, que contradice todo eso. Porque ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? Y perdona nuestros pecados. ¿A quién se le dice? Al Padre Nuestro que estás en los cielos. Al Padre que está en los cielos, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué contradicción. Y nos enseñaron que un hombre nos perdona los pecados, y resulta que en el Padre Nuestro enseña que el que perdona los pecados es el Padre Celestial. Entonces, al fin, ¿qué? ¿A quién se le confiesan los pecados? Salmo 32:5. ¿A quién se le confiesan los pecados? Qué fraude, qué engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al cura, y el cura me dará un egotesolvo y luego puedo comerme la galleta. ¿Sí? ¿Eso dice la Biblia? Confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú, Jehová, perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se le confiesa a quién? A Dios. ¿Y perdona a quién? Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando una persona peca, pecó contra Dios. ¿Con quién peca una persona? Contra Dios. Recuerden las palabras de José. 39:6 de Génesis. ¿Cómo cometería yo tan grande mal? ¿Y pecaría contra quién? ¿Y pecaría contra el cura? No, pecaría contra Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. Hermanos, uno tiene que vivir bien ubicado en la Biblia, y especialmente ahora darle muchas gracias a Dios que nos sacó de semejante fraude. ¿Sí o no? ¿Usted no vive agradecido con Dios que lo sacó de semejante engaño? Aleluya. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor que nos sacó de semejante oscuridad, de semejante fraude que nos habían hecho, de semejante mentira donde nos habían llevado? Fuimos trasladados de las tinieblas
¿A dónde? A su luz admirable. ¿Cuántos fuimos trasladados? ¿Cuántos Cristo trasladó? Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Imagínense, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Eso es tremendo. Que Jesucristo un día penetrara en esa oscuridad, en esas tinieblas donde usted y yo estábamos encerrados en prisiones de oscuridad, allí cautivos por el diablo. Y Jesucristo ingresó en esa prisión. Alabanzas a Dios. Jesucristo ingresó a esa prisión de Satanás, donde el diablo con todo su engaño nos había encerrado. Abrió esas puertas de la cárcel como Sansón abrió las puertas de la ciudad de los filisteos, que hasta la misma puerta de la ciudad se la cargó en los hombros y la sacó fuera de la ciudad. Así también Cristo se echó sobre los hombros las puertas de la oscuridad donde el diablo nos tenía encerrados con toda clase de engaño. Cual Sansón se llevó esas puertas por delante, abrió las puertas de la prisión, nos sacó y nos trajo al reino de la luz. Ahora no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz, ahora no somos esclavos, ahora somos libres, ahora no estamos encerrados, ahora estamos en libertad. Por eso Pablo valientemente dice, no somos de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice esto, escuche eso. 5:4 de Primera de Tesalonicenses. Con esto vamos a cerrar. Miren lo que no somos ahora. ¿Qué no somos? Más vosotros, hermanos, no estáis ¿qué? No estamos ya en tinieblas. Quiere decir que sí estuvimos, pero que ya no estamos. Más vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué sigue diciendo? Porque todos vosotros sois hijos de hijos del día. ¿Qué no somos? Griten todos, ¿qué es lo que no somos? No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Ayer éramos de la noche, ayer éramos de las tinieblas, pero ya hoy no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ¿qué somos ahora? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, desafortunadamente hay una cantidad de gente que duerme allá. Y dice, yo soy libre porque me puedo embriagar y estoy pasándola muy bien. Salga y verá el reguero por ahí tirados en el suelo, revolcados peor que un cerdo, y que la están pasando bueno. ¿Ah? Y otros, mire, busque las clínicas, cuántos heridos y cuántos muertos, porque el pecado, el diablo cobra un precio muy alto por su pecado. Pero nosotros, el Señor nos sacó de allá. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan como anoche se siguen embriagando, intoxicados como una pobre rata. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque Dios no nos ha puesto. Hay alguien que nos puso, y nos puso ¿a dónde? ¿A dónde nos puso Dios? ¿A dónde nos puso Dios? Nos puso, mire, nos puso en su iglesia, nos puso en la luz, nos puso en el reino celestial, en lugares celestiales con Cristo nos hizo sentar. Alabanzas a Dios, entre otros, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto para ira, para que suframos la ira de Dios, sino para ¿qué? Para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios.
Alabanzas a Dios. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Vale la pena estar en el Señor? ¿Vale la pena vivir para Él? Alabanzas a Dios. ¿Se goza usted de esta salvación tan grande? ¿O quiere seguir viviendo como un cerdo por allá caído? ¿Ah? ¿O embriagado como una pobre rata envenenada? No, nosotros somos del día. Nosotros somos del día. Nosotros somos de la luz. Nosotros somos de la vida. Nosotros somos de la libertad. De la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabanzas a Dios. Y el verdadero Hijo de Dios es libre, no para hacer lo que quiera, sino lo que convenga en la voluntad de Dios. Solo somos libres cuando hacemos no lo que queremos, sino lo que nos conviene. Alabanzas a Dios. Somos libres cuando realmente luchamos y trabajamos todos los días por las cosas que amamos, no por las que queremos. ¿Sabe eso? No por las que nos gustan. Hay gente tan desgraciada en este mundo que usted los encuentra por todas partes, que un día sacrificaron lo que amaban por lo que les gustó, por el gusto. Ay, Dios mío, ¿qué estaría yo pensando cuando le fui infiel a mi esposa? ¿Cómo amo a mi esposa, pero le fue infiel con otro? Ay, como amo a mi esposo, eso es lo que yo amo, pero le fui infiel con otro. Porque es que se me gustó. Sacrificó lo que amaba por el gusto. ¿Ah? ¿Cuánta gente miserablemente va llorando su fracaso por el mundo? Porque un día echaron a perder lo que amaban por el gusto. Esos son pobres esclavos de Satanás. El verdadero Hijo de Dios no sacrifica lo que ama por el gusto. La carne pide cantidad de cosas, el gusto, los ojos piden, pero nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? No el gusto, no el deseo. Amar y aquí permanecemos firmes hasta que suene y seamos levantados de aquí. Aleluya. Le voy a rogar que estén de pie. Piensa en las cosas que de verdad amas. Ay, cuánto amo yo a mis padres, pero miren las locuras que ha cometido en contra de sus padres. ¿Ah? Sacrificando lo que ama por el miserable gusto. Ese es un pobre esclavo del diablo. El verdadero Hijo de Dios no se deja arrebatar o arrastrar de los gustos, del quiero, sino de lo que amo. Alabanzas a Dios. Y lo que debemos amar es a Cristo con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? Marcos 12:29. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor son tres. Ese es otro fraude que le metieron a la gente. ¿Ah? Le hicieron una tremenda distorsión en los ojos y en el cerebro, y uno se lo cambiaron por tres. ¿Ah? El Dios único se lo cambiaron por tres. El único Dios vivo y verdadero se lo cambiaron por tres muertos. Y la gente quedó contenta. Le regalaron 3 por 1. Lo que no dieron cuenta es que los 3 que le dieron estaban muertos. Que el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Alabanzas a Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: llama a Israel.
Adonai Elohim, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor es único. Es único. Alabanzas a Dios. ¿Y qué sigue? A ver, ¿cuántos estamos ahí? ¿Cuántos estamos ahí? Y amarás al Señor tu Dios. Iglesia, amarás al Señor tu Dios. Hermanos, amarás al Señor tu Dios. Lo está diciendo Jesús. Amigos, amarás al Señor tu Dios. Niños, amaréis al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, no con una parte del corazón, sino con todo tu corazón. No con una parte del alma, sino con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aleluya. Alabanzas a Dios. Aleluya. Alguno que me diga cuándo descubrió usted ese fraude antes de orar. Uno que grite, ¿cuánto hace que usted descubrió ese fraude? ¿Un año? ¿10 años? ¿15 años? ¿Cuánto? 33 años hace que descubrió que la estaban engañando. ¿Y usted? Otro que me diga. ¿17 años usted? 9 años. ¿Usted? 9 años también que descubrió que lo estaban engañando. ¿Ustedes? ¿Alguno por aquí? ¿Cuánto? 36 años hace que descubrió que lo estaban engañando. A ver, por aquí 34 años. ¿Y allá? En esa nave 1 año hace que descubrió que la estaban engañando. ¿Y allá? 18 años que el hermano descubrió que la estaban engañando. ¿Y cuántos hace menos? A ver, el menos tiempo que alguien que me diga, ¿cuánto hace? 22. ¿Y quién es el menos que nos diga, tengo tantos meses, tengo 1 año? A ver, ¿quién tiene meses? ¿Cuántos meses? Como 2. ¿Ah? 3 meses. Aleluya. 15 días, claro, el hijo de los hermanos. 15 días. Alabanzas a Dios. ¿Y será que hay algo otros que esta mañana han descubierto que estaban engañados? A ver, ¿cuántos de los que todavía no son bautizados y han descubierto también el fraude? A ver, ¿quiénes hay que todavía no son bautizados y descubrieron el fraude? Allá están los jóvenes arriba. ¿Quién más ha descubierto el fraude? Levante la mano, a ver. ¿Quién más descubrió que lo estaban engañando? Gracias a Dios. Y esta mañana estamos aquí viviendo el último domingo del año 2016. Este es nuestro último domingo. Qué lindo poder terminar en la presencia del Señor. Qué lindo poder terminar orando juntos. Qué lindo poder seguir sabiendo que estamos en la verdad. Qué lindo saber que lo que nosotros creemos, escúcheme esto antes de que oremos. Qué lindo saber que lo que usted y yo creemos no se lo inventó la iglesia pentecostal, no se lo inventó el hermano Larsen, el primer misionero que vino a Colombia hace ya casi 80 años. No lo enseñó el pastor. ¿Quién nos enseñó lo que ahora sabemos? Póngame ahí, Primera de Juan 5:20. ¿Quién fue el que nos enseñó lo que sabemos ahora? Y lo que creemos, ¿quién nos lo enseñó? ¿Quién es el autor de lo que usted y yo creemos? ¿Fue el hermano Larsen?
El hermano Eliseo, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos lo enseñó? Pero sabemos que el hermano Larsen vino, sí, dice eso. ¿Quién fue el que vino? A enseñarnos lo que usted y yo ahora creemos. ¿Quién fue el que vino? Léanlo bien fuerte, ¿quién vino? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué nos dio? Y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer a los que son o al que es. Para conocer a los que son o al que es. Plural o singular. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Sí, sí, estamos en el verdadero. Miren, nosotros no estamos en la verdadera iglesia, estamos en el verdadero. Aquí no se trata de estar en la verdadera iglesia, se trata de estar en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, a ver, grítelo, este es, a ver, dígalo, este es, le escucho, este. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Señor, la gloria es para ti, la alabanza es a tu nombre glorioso. Exaltado por siempre, mi Señor, que en su gran misericordia tuvo bien aparecerse a los que menos teníamos oportunidad de profundizar y de escudriñar cosas profundas. Pero tú, Señor, viniste y nos has enseñado a conocer al que es verdadero.